Saludos y bienvenidos amigos y amigas. Estamos aquí en Sapiens, una vez más, como no, con el profesor Tristán Castell de Pinós, que hoy tenemos un tema que da polémica, ¿eh? Y esto se remonta ya desde 1961 aproximadamente. Pero antes lo saludamos. Profesor Tristán, bienvenido a Sapiens nuevamente. Pues muy bien, y además hoy hablaremos de cosas con las que yo he tenido una cierta relación, no muy continua, pero muy intensa. Y ahora sigo teniendo relación con personas de este pequeño pueblecito de Cantabria, del que Ujú. hablaremos hoy. Será un poco como el filum, ¿no? El hilo conductor de lo que podemos hablar hoy. Y sigo manteniendo una muy buena relación y de cuando en cuando me envían algún regalito a través de uno también de mis colaboradores y alumnos más eficientes. Y pues bueno, pues muy contento de ver este paisaje garabandaleño y que me asaltan una serie de recuerdos muy importantes. Pues muy bien, Bueno, la polémica, porque la polémica está servida, ¿eh? Recordemos que aquel 18 de junio de 1961, correcto, pues efectivamente. todo apunta que unas niñas, cuatro niñas, Maricruz, Jacinta, Conchita y Mariloli, pues parece Mm, ser que tienen una misteriosa y enigmática aparición de lo que podríamos decir, una aparición mariana. Esto ya lo hablamos en un programa, ¿recuerdas, Tristán? Pero es que la sí, sí, polémica sí. surge ahora cuando un cura desmonta toda la historia de la aparición mariana de Garabandal. Y además parece ser que Mm. está respaldado, evidentemente, por el Vaticano. Ah, Esto es como han dicho algunos, un golpe muy duro para las peregrinaciones, para los creyentes, para la fe, lo que sucedió. ¿Qué bueno. opinas sobre lo que ha dicho este cura al No, respecto? vamos a ver. El tema es muy complicado porque, bueno, primero de todo, el Vaticano últimamente, digamos, está dando, digamos, como unos saltos de langosta muy extraños y que, digamos, el contexto doctrinal del cristianismo está atacado desde el mismo Vaticano. Por lo tanto, las cosas que en estos momentos a mí personalmente surjan de ese lugar, que como os hablo algunas veces, era el lugar, en la época de Roma, ejercían los vates, que eran los adivinos, y que hacían sacrificios de animales y de lo que fuera, y entonces pues allí se hacían las predicciones del futuro. Es decir, no está colocado allí así como por casualidad, porque había una llanura muy grande para construirlo, sino que está colocado sobre un sitio que tenía una conexión con los infra y los supramundos, ¿eh? Digo, con los dos. Y entonces, pues bueno, esto número uno. Número dos, siempre hay que recordar que una de las profecías de Garabandal advirtió que en el devenir de los tiempos, cuando no se podía pensar en absoluto en nada de todo esto, que los curas, los obispos y los cardenales seguirían caminos absolutamente, vamos a decir, heréticos o simplemente caminos contrarios a la doctrina cristiana. Eso en aquel tiempo, que son los años 60, prácticamente, pues la Guerra Civil Española había acabado hacía 20 años, donde hubo un gran, digamos, holocausto de miembros de la Iglesia Católica, no tan solo de curas, obispos, monjas, sino también de simples creyentes. En aquel momento todavía un sacerdote, digamos, tenía como un halo de santidad y nadie se podía pensar lo que ha pasado y que sigue pasando. Recordemos además la última dimisión del arzobispo de Canterbury por razones que no vamos a repetir. Y eso es una de las cosas que en Garabandal ya estaba advertido en aquellos tiempos. Bueno, que cualquier tipo de funcionario que se debería a la verdad absoluta en tiempos pasados ahora se pliega ante la mentira y los designios del poder. Y por lo tanto, esto toca a todas las partes y el Vaticano no deja de ser un poder sobre la masa de cristianos y sobre la idea de, digamos, del catolicismo. Y en estos momentos, pues creo personalmente que está pasando también una cierta crisis, ¿no? ¿Eso qué quiere decir?
que lo de Garabandal es, digamos, todo cierto sí o sí, inexcusablemente. Obviamente, como todas las cosas, podemos enfocarlo de una forma crítica. Yo acostumbro, como tú sabes muy bien, siempre acercarme a temas sobre los que yo tenga algún tipo de experiencia personal, porque creo que en definitiva eso es lo que valida o delante de uno mismo aceptar o no según qué propuestas, ¿no? Y yo pues el tema de Garabandal, pues si quieres pues hacemos un breve relato que quizás alguna vez, digamos, fuera de línea, pues ya hemos hablado un poquitín del tema. Y entonces, pues yo el tema de Garabandal hace muchísimo tiempo lo descubrí por mera casualidad. O sea, ya sabemos que las casualidades no existen, pero bueno, no tenía ningún tipo ni de interés, ni por Garabandal, ni incluso por las apariciones marianas en aquel tiempo. Estaba muy sumido en los temas del hinduismo y tal, y no sé qué, no sé cuánto, todo esto lo tenía totalmente aparte. Entonces, digo, la casualidad de que, bueno, gracias a un encargo de una eminente editorial, tuve que salir a hacer un reportaje de urgencia en el otoño para hacer, digamos, un reportaje sobre el Parque Nacional de Covadonga y los picos de Europa, que el libro tenía que estar prologado por el entonces Príncipe de Asturias. Y había una fecha muy cercana de publicación y tuve que salir a lo loco, sin previsiones meteorológicas ni nada que me asegurara que el resultado de mis días allí sería provechoso a nivel fotográfico. La realidad es que empecé por el Valle de la Liébana, porque entonces ahí y me seguía viendo pues el teleférico de Fuente D, que te puede subir a las alturas de Picos de Europa para acercarte a la Naranjo de Bulnes, etcétera, 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 etcétera. Estamos en plena montaña de aquel tiempo Ujú. y entonces, pues bueno, nevó y nevó y nevó y nevó hasta el punto de que cualquier desplazamiento, afortunadamente lleva un 4x4 bastante solvente, cualquier desplazamiento era un problema y mucho más si tenías que desplazarte a pie, que bueno, iba todo el día con nieve por encima de las rodillas, ¿no? Y entonces, pues bueno, las tardes se hacían, era otoño, era el mes de noviembre, era este mismo tiempo, coincide con este mismo tiempo, y entonces, pues bueno, pues la luz duraba pues poquísimas horas del día y pasaba unas tardes absolutamente gélidas en un apartamento que había alquilado, que era prácticamente insoportable. Y todo y así, pues bueno, con que yo siempre he sido un gran, siempre he creído en la evolución de la luz y no me gusta hacer reportajes los días de cielo azul y perfecto, sino me gustan la luz cambiante, pues salía y salía y salía. Y un día conocí pues a una pastora que sacaba sus vacas a pacer y a beber agua, entonces donde podían los pobres animales, los sacaba del establo. Y nada, pues hablábamos un poco, ¿no? Dice, ¿y tú qué haces por aquí? Digo, no, te voy a hacer un reportaje fotográfico y tal, no sé qué. Y dice, ¿y dónde estás? En tal sitio. Puede estar muy aburrido. Sí, sí, sí. ¿Y sabes algo de la Liébana? Digo, no tengo ni idea. Tengo un listado de lo que tengo que hacer y vengo y ejecuto y me voy. Y dice, hombre, pues tendrías que conocer un poco de esto. Y te voy a dejar unos libros. Y vale, sí, sí. Al día siguiente apareció con unos libros que eran muy sencillitos, de una editorial que entonces publicaba pues muchos postales y libros digamos, de destinos digamos, patrimoniales en España, se llama El Escudo de Oro. Y sí, sí, me leí toda la historia de la Liébana que ponían los libritos aquellos, y tan tranquilito. Y al final de uno de esos libros hablaba de las apariciones de Garabandal. Y claro, digo, ¿y esto qué es, no? Y bueno, porque no tenía otra cosa que hacer, pues nada, me lo leí enteramente y me quedó en la cabeza que había un sitio donde habían pasado las cosas excepcionales. Bueno, cuando ya estaba absolutamente, al cabo de una semana, estaba absolutamente congelado e incluso había tenido unos problemas de inicio de congelación en los dedos, había podido subir a Fuente D arriba, decidí volver a casa porque no podía aguantar más el frío. Estaba absolutamente agotado y quería de alguna forma huir de ese entorno. Y sí, sí, salí del Valle de la Liébana y entonces, pues bueno, no había las autopistas, ni había nada de lo que ahora hay, ¿no? En ese tiempo las comunicaciones eran mucho más difíciles y entonces de pronto pasé por una placa que ponía Garabandal con una flecha. Inconscientemente de un golpe de volante, que eran prácticamente las 5 de la tarde, no había luz, y subí a Garabandal.
Y bueno, pues lo llegué a un pueblo absolutamente sin nadie, entonces hace un frío absolutamente cruel, apenas había luz, y bueno, pues si no se había pasado allí algún milagro, pues pensé que podía pasarme a mí también algún milagro. Y entonces, pues con que soy demasiado curioso, como todos los grandes buscadores del grial que siempre metemos las narices donde no nos llaman, fui caminando por el pueblo, encontré una lucecita y era como una especie de tiendecita pequeña en la que, bueno, me asomé, entré y vendían rosarios, estampitas, bueno, nada que fuera absolutamente excitante. Y había un cura al fondo y le pregunté, mire, perdone, buenas noches, ¿esto de las visiones de Garabandal, dónde es? Oh, pero usted sube arriba, era un cura norteamericano que hablaba con cuatro personas, arriba, camino, los pinos. Y yo dije, "¿Sabes qué hace aquí un cura norteamericano en medio de esta soledad?" Y total, bueno, pues por el simple hecho, pues desde que estaba allí, no sé, en la mesa vendían breviarios y cosas que no me interesaban para nada, pero en medio había un libro antiguo con una fotografía del Padre Pío. Y lo vi y dije, "Uf", ¿sabes? Esa mirada, ¿metes? Esa mirada de, digamos, de convencimiento y de pureza interior, digamos, esa fotografía me llamó mucho la atención y me compré el libro del Padre Ujú. Pío. ¿Eh? Y aquí empieza la historia. Y entonces, pues nada, yo como muy valiente, pues me subo por el caminito este pedregoso, horroroso, que además estaba todo mojado y resbalaban las piedras, una cosa increíble. Y al lado del caminito, esa gente había ido poniendo como unas baldositas de cerámica con los mensajes que en aquel punto había dado la Virgen, ¿no? Y bueno, estaban allí, ¿no? No prestaba ningún tipo de atención. Pero subiendo, subiendo, me llamó la atención una baldosa que despedía una luz muy intensa. Era como si estuviera retroiluminada, ¿sabes? Aquello que hicieron, Sí. ¿sabes? No había luz y en cambio eso brillaba mucho. Y el mensaje era simple, sube a la montaña. Y pensé, bueno, eso quiere decir que tengo que seguir subiendo. Seguí subiendo hasta un lugar donde habían instalado una capillita y pensé, bueno, pues aquí habrá pasado algo, ¿no? Y nada, me senté totalmente solo, la noche iba creciendo y entonces, pues bueno, era una situación como un poco absurda, ¿no? Yo mismo me estaba recriminando a mí mismo que si lo que tenía ganas era de irme para meterme en el parador nacional de no sé dónde, a venir una bañera caliente y estaba allí pasando frío después de haber estado congelado toda la semana. Y pensé, pero tú lo que eres un imbécil porque estás perdiendo el tiempo de tu vida en nada, porque esto debe ser una fantasmada, no sé qué, no sé cuántos, no sé. Bueno, total, me bajo por abajo, paso por la baldosa, sube la montaña, pues muy bien, adiós, bye bye, yo me voy de aquí, y no sé qué, cojo el 4x4, salgo disparado de Garabandal, dirección al próximo, no recuerdo que era digamos, el próximo parador nacional que había pedido ya pernoctación, y de pronto se abre un camino a mi mano izquierda y sin que yo pusiera ningún tipo de voluntad, esto te lo puedo jurar, ¿eh? Y además en plena noche doy golpe de volante y empiezo a subir por el camino. Entonces pienso, sube a la montaña, veo un mensaje en mi cabeza, sube a la montaña, en la pista forestal, relativamente larga, cada vez más oscuro, llego al final de la pista forestal en medio del monte y allí, pues bueno, ni bajaban ovnis, ni bajaba la Virgen, ni bajaba nadie. Entonces yo, absolutamente enfurecido, pues ya te puedes imaginar, metes maldiciendo, metes mis malas intenciones, pues nada, me monto en el 4x4 y salgo disparado pista para abajo. Y entonces tú ya has oído muchas veces, supongo por tu experiencia como sanador, la voz interior. Es algo que tú no estás pensando y de pronto una voz de dentro te pregunta cosas y entonces claro, tú empiezas, digamos, con tu sistema mental respondes a algo que no viene de tu sistema mental. Y me dice, habías pedido una prueba, ¿verdad? Y yo pienso, bueno, esto ya es la locura de las locuras, ¿me entiendes? En mi huida de aquel espacio absolutamente glacial. Y yo, sí, sí, que he pedido una prueba. Dice, pues cierra los ojos. Y yo, pues estoy conduciendo, ¿cómo voy a cerrar los ojos? Y de noche, por una pista forestal. Entonces ya me veía a mí con mi 4x4 desbarrancado totalmente montaña abajo. Dice, cierra los ojos. Entonces cerré los ojos y seguía viendo con los ojos cerrados la carretera.
¿Sabes aquello que lo hago, sabes, un momento, sabes, con el sobresalto de comprobar Sí, sí, que sí, sí, sí. metes el volante, que, sabes, aquello que tenía la sensación de que iba a perder el control en cualquier minuto. Como Y una visión entonces, extraocular con los ojos cerrados, con las persianas bajadas. totalmente cerrado. Y así tantas veces hice, tantas veces vi. Y probé, incluso cuando se acercaba una curva, digo, voy a probar ahora, porque me iban valentonando. Cada vez que cerraba los ojos, veía la carretera. Eso os lo he explicado muchas veces y todo el mundo considera que estoy absolutamente majara y irrecuperable. Pero puedo dar fe absoluta de que eso fue lo que me ocurrió en Garabandal. Y eso fue lo que a mí me hizo cambiar 100%, digamos, mi interés, por decirlo de una cierta forma, sobre el tema de Garabandal. Pero han pasado los años y me he dado cuenta de que eso que me hicieron allí, no sé quién, no sé qué espíritu, si era la misma Virgen, si era el Arcángel San Miguel, o fuera lo que fuera, eso que se me hizo allí fue para que preveyera un momento, el momento más difícil de mi vida. Que no voy a explicarlo aquí porque es una cosa muy personal y que ahí, ahora es cuando he comprendido qué es lo que me estaban diciendo allí. Y Pero nada, pues aunque sea a modo de titular, ¿sobre qué área va? bueno, es un tema de salud ocular muy grave. ¿Eh? Y Vaya. entonces, pues bueno, fue lo que me habían avanzado en aquellos momentos y qué es lo que me iba a ocurrir. Y entonces, pues bueno, me volví a mi casa con el librito del Padre Pío, y entonces ese librito del Padre Pío me ha acompañado ya desde entonces, toda mi vida, hasta este mismo momento. No me separo de él para nada. Y entonces, pues bueno, eso fue esa experiencia tan absolutamente brutal. He de decir que al cabo de unos años recibimos un encargo de una editorial importante también para hacer el patrimonio de Cantabria y Asturias y pasamos un tiempo largo con Olga en esa zona y obviamente aprovechamos para ir a Covadonga, que es otro lugar donde tuve una experiencia irrepetible de mi vida, una experiencia física irrepetible también, o sea que es una zona, vamos, que a mí me ha dado, digamos, en mi cultivo de búsquedas me ha dado pues algunas flores muy importantes. Volvimos con Olga, volvimos a hacer esa carretera y entonces recibimos mensajes los dos, pero mensajes diferentes. Cada uno recibió un mensaje distinto. Es decir, eso fue la segunda experiencia que tuvimos. En esa segunda experiencia, además, nos tropezamos, entonces el pueblo era infinitamente mucho más pobre y mucho más, digamos, rústico. Había unas ventanas que estaban rodeadas por una estructura de piedra, un lindar de piedra, y muchas tenían algún tipo, pues, o de fecha o el nombre de construcción. Pero había una ventana muy curiosa que creo que conservar la imagen que hicimos de esa ventana, que se veía claramente un cráneo humano y dos serpientes que subían por el lateral. Había una copa, que era como si fuera un grial, y unos signos de estos de tipo pastoril, tal cual la flor de las 6 hojas, que después ha sido tan la flor de la vida, y las dos serpientes picaban en la cabeza al cráneo. Entonces yo pensé, aquí ya hace tiempo que hay algo, y que estaba representado en esa piedra, en esa ventana de Garabandal. No sé si se habrá conservado todavía. Y entonces, pero hay que decir, era un mensaje tremendo, ¿no? Y bueno, esto fue hasta aquí nuestra experiencia directa. Entonces yo, bueno, repaso algunas veces, voy porque me gusta, ¿no? Porque me da vida, me vuelve a reconectar con ese momento especial que no puedo repetir. Es una experiencia que no la puedo repetir ni que quiero. Y además os puedo decir una cosa, que a veces lo pruebo. Es decir, a ver si es verdad que esto ya es algo que está integrado en mí y que puedo cerrar los ojos y puedo ver conducir. No, 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 era allí, el sitio, en ese punto es donde se producía eso que podemos llamar, entre comillas, excepcional, milagro o ponerle el nombre que vosotros queráis, ¿no? Pero que sí que era algo fuera de lo normal, supranormal, superior, ¿eh? Sobrenatural, ¿no? Y entonces, pues bueno, muchas veces he regresado a todo esto, ¿no? Y es un tema que me he cuestionado. También he de decir que soy el culpable
de que algunos de mis alumnos han pasado todos por Garabandal. Y hay otros que incluso se quieren comprar una casa allí y quieren retirarse en ese lugar que para mí es maravilloso en ese sentido, ¿no? Y entonces quiero decir a ver, he intentado transmitir esa fuerza que esa noche pude sentir a otra gente y probar, ¿me entiendes? A ver, darles la oportunidad de que ellos tengan esa misma experiencia, ¿no? Y entonces, pues bueno, claro, yo lo que veo, mm, que estas pobres niñas, en el año 1961, que no había ni televisión prácticamente en esos pueblos, y en Garabandal creo que ni luz, o eran luz en unas horas del día muy cortas, ¿no? Entonces vivían en un entorno absolutamente aislado de cualquier cosa exterior, ¿no? Y que en el momento en que se empezó a producir, yo vuelvo y vuelvo a ver las fotografías de estas niñas y veo, o sea, personas caídas en éxtasis. Los que hemos trabajado en el mundo espiritual y hemos participado de muchas experiencias, sabemos que hay una mirada que es la mirada del éxtasis, la mirada que ve, ¿no? Y yo las veo Una constantemente. cuestión, Tristán, Mm. eh, esta fenomenología, ¿no? Que además aquí me gustaría afinar un poco, a ver si es que es el lugar, si es que sucedió, por qué ahora, justamente ahora, cuando se está resquebrajando muchas cosas, pues se dice que no, que esas niñas, No, no hubo milagro alguno, ni aparición mariana, ni el arcángel Gabriel, ni una virgen. Pero ¿por qué ahora, no. en estos meses de finales, dentro de los 100 días, porque es oficial, esto estaba Mm. dentro de los 100 días que Sí, sí. tú El pronosticaste, mensaje este ¿no? sí. Mm. Hay una serie de cosas extrañísimas aquí, ¿no? Y además, Bueno, después, ¿por hem- qué hemos... tres niñas? ¿No? Porque si te quedas en un contexto, Sí, bueno, a lo mejor el amor te lleva a otros lugares, ¿no? Pero Mariloli se fue a Estados Unidos, a sí, sí, Massachusetts. sí, efectivamente, sí. Conchita se fue también a Estados Unidos, a Nueva York. Jacinta a California. Y solo Mm. una Maricruz, la que se quedó en España. Sí, sí, sí. Pero más allá de esto y de si lo vieron o no lo vieron, a mí me extraña ahora que venga en este preciso momento cuando Bueno, se niegue esta aparición, ¿no? bueno, porque estamos en el momento del abandono del milagro como fundamento de, digamos, de la fe cristiana, ¿eh? Es decir, ¿qué nos queda de la fe cristiana si quitamos el milagro? ¿Eh? O sea, milagro, no tan solo los que están relatados en los evangelios. Yo también soy muy crítico con las escrituras, ya lo sabes, ¿no? Con el Antiguo Testamento y también con la confección del Nuevo Testamento. Soy crítico, pero no soy crítico con la personalidad de Cristo, ni con la personalidad de otros seres que a su lado podrían tener, digamos, unas capacidades superiores. ¿Eh? A ver, yo me he relacionado con muchos curadores, muchos, entre ellos los filipinos, que hemos hablado algunas veces. Olga y yo, en ese sentido, hemos, digamos, avanzado muchísimo. Hemos conocido gente absolutamente sencilla y prácticamente iletrada, con unos poderes fantásticos, desde curación. Y muchos de ellos, de una forma sin cuestionarse, apoyados siempre en Jesucristo o en la Virgen, o en otros santos, que tenían pues algún tipo de vocación que les era, digamos, más comunicativa para ellos, ¿no? Entonces, quiero decir a ver, yo creo que el don, ese don, porque claro, nosotros vamos a un hospital y tú lo sabes perfectamente. Y hay el cirujano jefe, el no sé qué, los médicos del MIR, no sé cuántos, no sé qué. Y entonces estos señores son como Dios en su trono. Y entonces todo lo que sale de allí es ex cathedra. Pero luego, ¿cómo te explicas que una persona sin cursos de medicina, sin ningún tipo de conocimiento ni de la anatomía interna del cuerpo humano, en un momento determinado puedan influir sobre degeneraciones, sobre enfermedades absolutamente irrecuperables que se recuperan? Hay cientos y cientos y cientos de testimonios que pueden avalar que hay un sistema de curación, digamos, que viene de un don directo, viene de una fuente especial y generalmente viene a través de la fuente gente muy sencilla. ¿Sí? Y entonces,
claro, estas niñas en el año 1961, hay una cosa a mí hay cosas que me llaman siempre mucho la atención, ¿no? Y tres de las niñas se llaman González, que es un apellido de origen visigótico, ¿no? Bundisalvo, ¿eh? Es de origen visigótico. O sea, pertenecían, digamos, a una rama en esta zona perdida de las montañas, una rama genética, de que es uno de los temas que sabes que yo constantemente estoy insistiendo, una rama genética muy homogénea. ¿Eh? Claro que dirá que en los pueblos, los primos se casaban entre primos, en fin, todo esto. Pero hablamos de una señal genética, siempre y hay una tercera persona que no es. ¿Eh? Algo nos dice que tres son llevadas a Estados Unidos. Una de las visitas absolutamente sospechosas a Garabandal es el George Bush hijo, aparece por Garabandal. Aparecieron en el principio de las apariciones marianas. Ahora hago, me entiendes aquí, una especie de soliloquio de aparecieron las apariciones y aparecieron por allí justamente muchas personas de la aristocracia española, digamos, pues, personas comprometidas y cristianas. ¿Eh? Y entonces ahí hubo muchísima gente que mantuvo un cierto interés. Médicos, psiquiatras de todos los tipos, a las niñas se les hicieron barbaridades, les pincharon los ojos, el cuerpo, con cerillas intentaban provocarles quemaduras mientras estaban en trance y Es no verdad, ¿eh? respondían a ningún tipo de agresión. ¿Eh? Se les llegó a pinchar, pero Claro, a ver, con que sí. profundidad y no notaban nada. No, no, que aparte de Eran todo, inmunes cuando al ellas, dolor. cuando ellas entraban en trance, y esto está hecho por multitud de testigos, caían de rodillas, y bueno, no sé si tú has estado en Garabandal, pero el caminito este que sube a los famosos pinos es que es de un pedregoso, que bueno, que como te caigas allí puedes dejarte en la dentadura y el cráneo, ¿eh? Caminaban hacia atrás a una velocidad tremenda. ¿Me entiendes? Bueno, vamos a ver, aquí hay una serie de manifestaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasó desde el principio? El Vaticano ordenó, de alguna forma, eliminar eso. Y desde el principio, y digamos, la que sufrió muchísimo fue Conchita, que se la llevaron a Santander e intentaron allí, de alguna forma, que confesara que todo era absolutamente una imaginación suya, porque si no, ella la iban a poner a un manicomio textual y sus padres irían a la cárcel. Esto en el año 1961 tenía un peso específico para una niña de 12 años, ¿eh? O sea, intentaron arrasar con todo y las manifestaciones que fueran, ¿me entiendes? De los espíritus, que fuera la Virgen, que fuera un sagrado femenino que se manifestaba y que ese sagrado femenino estuviera protegido por un ser de luz que era para ellas, claro, era la imagen, la Virgen y San Miguel. Pero nosotros ahora tenemos otros lenguajes para ir encajando todo esto, ¿no? ¿Y cómo se produce esto? ¿Y por qué se produce? ¿Y por qué es tan puntual? Porque eso empieza en 1961 y termina en 1965. Y Y claro, fíjate que además solo las apariciones las ven ellas, ¿eh? Hay fotografías, que es raro que quede exacto. alguna, la Sí, en algunos mostraremos, casos, ya sabemos que que en Fátima, en Lourdes, se produjeron algunos elementos meteorológicos, el sol, no sé qué, no sé cuántos, y hubo, digamos, que la gente estuvo, digamos, conectada a un elemento en el cual había un cambio y por lo tanto no se podía ver la fuente, pero sí se podía ver el cambio, ¿no? Y entonces es por eso que creo que fue la Conchita la que pidió reiteradamente a la Virgen que diera una señal, que diera una señal, y entonces fue cuando pudieron fotografiar, porque ellos siempre que caían de rodillas era para tomar la comunión. Y entonces, pero no se veía, abrían la boca, sacaban la lengua y entonces de pronto la expresión del rostro les cambiaba. Hay cientos y cientos y cientos de testimonios. O sea, un curita y un Vaticano cabreado que en estos momentos no sabe qué dirección tomar. ¿Me entiendes? O si hacer una religión megamix de todas las religiones del mundo o defender que hay una verdad. Entonces hay una verdad milagrosa que es lo que justamente la Iglesia desgraciadamente ha abandonado y que esa verdad milagrosa viene por mano de un ser o de un grupo de seres excepcionales y esos seres excepcionales los tenemos que aceptar de una forma distinta. No puede ser aceptado racionalmente, tiene ¿A que ti ser te aceptado cuadra, Tristán? emocionalmente.
Sí, Tristán, es que nos queda poco tiempo, como siempre. Si no, haremos una Bueno, extensión, ¿eh? Disculpad. Pero ¿a ti te cuadra cuando se dice que el mensaje que le legó la Virgen lo había sacado de una revista? ¿Cuadra? Dices, oye, no revista en esos tiempos, entendía. ahí en ese pueblo, a 2000 metros de En aquel altura. pueblo, vaya, ya cuando estuve yo, que debían ser cerca de los años 90 cuando hice este libro de los picos de Europa, entonces ya era, aquello era perdón, no se puede decir de otra manera, el culo del mundo. O sea, había nada. ¿Entiendes? Allí había, dentro de cosas, algún periódico. Si yo he vivido, yo mismo me recluí durante 2 años en una cabaña de montaña en los Pirineos y viví con los pastores. Y ahí los únicos libros que había eran los míos. Que me traía mis libros de Ramakrishna y todas estas cosas. ¿Me entiendes? ¿No? Y la gente aquí vivía totalmente separada. Había una radio, había un bar en el pueblo que tenían alguna televisión, pero no había. Y es absolutamente igual, porque es un mensaje tan simple, es un mensaje tan infantil que yo incluso creo que si alguien redactó ese mensaje para ponerlo en periódico, debía ser un poco subnormal. Pero quiero decir, es un mensaje de unas niñas que pueden recibir cosas complejas de una emanación holográfica. Vamos a ponerlo así, ¿eh? Para no centrarnos en el tema estrictamente cristiano. Y no son capaces de transmitirla, sino que con el vocabulario que tienen. ¿Entiendes? Yo, eso, vaya, ¿entiendes? Que puede haber pasado cualquier cosa, sí, pero eso no me explica los fenómenos, ¿me entiendes? De las caídas. Pues es que hay gente que dice que cuando caían al suelo, a veces de espaldas, se oía un ruido que todos pensaban que las tendrían que levantar deshechas y que se levantaban tan tranquilas, pero además sin apoyarse en los brazos. Eso, toda la fenomenología que se explica allí, es la que hemos visto los que hemos participado en exorcismos, digamos, digamos, supuestamente, digamos, de presencias muy oscuras, pero las presencias de luz no pueden tener los mismos poderes o superiores para mover las masas y los cuerpos. Hay testimonios a punta pala de que cuando las niñas estaban en trance, las intentaban coger en brazos entre 2 y 3 personas y no podían levantarlas del peso. Y que después cuando salían del trance volvían a probar a ver qué pasaba y las levantaban como si fueran unas plumas. Entonces, Por hay tanto, mucha paranormalidad en todo lo que estamos hablando. ¿Eh? ¿crees Entonces, que a se ver, llegará alguna vez a saber si realmente hubo apariciones? Después, una de ellas dijo, bueno, es que yo ahora ya no sé si es que me lo imaginé o había algo no, médico no, detrás no, o qué. no. ¿O se ha forzado que Bueno, se digan a ver, ciertas declaraciones? la persona que fue mucho más forzada psíquicamente, porque fueron, digamos, asfixiadas por todas partes, ¿eh? Desde el primer momento hubo una obcecación por parte del Obispado de Santander y de la Iglesia, o sea, comandados por el Vaticano, de que todo eso se apartara en medidas de cualquier tipo de credibilidad. Y fue desde el primer minuto. Las niñas fueron muy presionadas. Ya te digo, Conchita se la llevaron a Santander, que es la que volvió, digamos que al final dijo, bueno, es que yo no sé si vi o no vi. Digo, pero dijo, es posible que yo no lo viera, pero las otras tres sí que lo veían. ¿Eh? A ver, aquí hay mucha maldad. ¿Eh? Detrás de todo esto hay mucha maldad. Entonces, pues bueno, vivimos en un tiempo oscuro. Estamos en los 100 días y prórroga. Estamos en el final del Kali Yuga. Estamos hablando últimamente de todo esto, ¿no? Y entonces, en el final del Kali Yuga se producen todos esos momentos y el mal aflora con una fuerza y un poder. Ya lo estamos viendo con lo de Valencia, por Dios, que somos testimonios. Y somos testimonios del día a día de lo que está pasando allí. Y no es precisamente, ¿me entiendes? Que digamos, ay, qué suerte que haya llegado la Cruz Roja y toda la gente, ay, qué bonito, que tal, porque lo que sigue estando es el pueblo abandonado, viviendo en medio de una miseria humana que no se puede llegar a comprender en el mundo occidental. Y por lo tanto, este, esta es mi conclusión. Esa es tu conclusión. Un día explicaré, lo expliqué en una conferencia en un congreso Sapiens, de lo que yo también
he vivido alucinante y fotografié y ya te la explicaré a ti y a nuestros amigos. Los que estaban en el Congreso pudieron ver las imágenes, eran reales. No había ningún trucaje alguno, faltaría más, por favor, si no vaya tontería. Y lo que viví también fue muy sorprendente, muy alucinante y que tiene seguramente alguna explicación, pero no desde el sentido común esa. Tristán, pues la noticia de hoy era esto, que parece ser que Garabandal fue un fraude, dicho desde la oficialidad. Hay el, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí. El cardenal argentino, que también es argentino, Víctor Ah, Manuel Fernández, prefacio del dicasterio para la doctrina de fe, ay, que se ay, ha ay. pronunciado sobre esto. Y ahí, bueno, todo apunta, según este caballero, que pues fue una invención de las niñas. ¿Verdad o no? Al fin y al cabo, solo ellas lo sabrán por los tiempos de los tiempos. Tristán, Yo, Garabandal, la misma palabra ya pesa, ¿eh? Muchísimas gracias. a ti por dejarme expresar mi confianza en que todavía pueden pasar cosas que rayan en el milagro, a pesar de que los cardenales últimamente lo estén negando. ¿Y que hay apariciones? No me cabe la menor duda. Pero ¿son producto del lugar que tiene un vórtice de energía específico o vienen de otra multidimensionalidad o son personas que tienen en momentos determinados, como Tristán, una conexión con algo inexplicable? Como siempre, de lo dicho aquí, sacad vuestras propias conclusiones.